Hola, soy Ana Vila y hoy vamos a ver el caso clínico de Goku. Goku es un beagle macho castrado de 2 años de edad, vacunado, no desparasitado, que vive en Valencia y no ha hecho ningún viaje al extranjero. En la consulta se presenta de urgencias por un cuadro de apatía, hiporexia, vómitos y heces escuras de 3 días de evolución. Desde esta tarde han notado un empeoramiento del estado mental, cuando lo llamaban no respondía y lo veían como más desorientado y no, esto ha ido progresivo y actualmente no se levanta ni responde a ningún estímulo. Poco antes de venir de urgencias, Goku se ha caído desde unas escaleras porque no coordinaba bien y desde entonces han visto que ha empeorado mucho hasta el estado actual. Desde hace 3 días, además, han observado un cuadro progresivo de apatía, vómitos y ellos describen unas heces muy oscuras y muy malolientes. Además, desde que ha caído no se quiere ni levantar y no responde a la llamada del propietario. Desde hace unos meses han notado que bebía más de lo habitual y poco a poco le han notado más hinchado. En la exploración física que realizamos de urgencia, cabe destacar un estado mental comatoso, con cosas muy ictéricas, una frecuencia de 120, con un pulso casi muy hipotenso, con una presión arterial sistólica de 92, una temperatura de 40,2, la auscultación cardiopulmonar no presentaba alteraciones, pero respecto a lo hinchado sí que notamos una ola estítica bastante prominente. Además, tenía rigidez espástica y mioclonos. El TCR era igual a 2, estaba un poco retrasado, con una frecuencia respiratoria de 26. No obstante, aunque sea normal, había una hipoventilación bastante marcada. Además, presentaba este abdomen distendido con la ascitis y la condición corporal era baja. Además, presentaba caquexia y una atrofia muscular bastante marcada, acompañada de sialorrea. En el examen neurológico un poco más específico, ¿no? Vimos este estado mental comatoso, sin respuesta a estímulos dolorosos, reflejos pupilares disminuidos y mioclonias generalizadas y bastante frecuentes. En el plan diagnóstico inicial que se realizó de urgencias se vio una anemia del 34% microcítica hipocrómica. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Que sea microcítica hipocrómica porque puede ser sugestivo de una regeneración, pero también de alguna enfermedad hepática, etc. Presentaba también una leucocitosis neutrofílica moderada y una trombocitopenia moderada. En la bioquímica se encontró una hiperfosfatemia con hipoproteinemia de 5,1, sobre todo con hipoalbuminemia, ¿no? De 1,6. Esto es importante ya que hemos visto que tiene ascitis. Además, se vio un aumento de las transaminasas hepáticas, no muy exagerado, ¿no? De 147 la ALT y de 300 la fosfatasa alcalina, pero presentaba una hiperbilirrubinemia de 1,3 y una hiperamonemia muy marcada. Los ácidos biliares en este caso no se realizaron. En el urianálisis se vio un poco lo que confirmaba la bioquímica, una densidad de 1048 con proteínas, con una bilirrubinuria muy marcada y un sedimento con numerosos cristales de bilirrubina y una gran cantidad de bacilos intra y extracelulares. Realizamos un cultivo y a los días vino positivo con un E. coli sensible a la mayoría de los antibióticos testados. Además, en el hemogas se vio una hipocalemia leve, con hipocalcemia también leve, pero una hiperlactatemia severa, ¿no? Que se correspondía con el estado clínico del paciente actual. Además, se realizaron tiempos de coagulación que resultaron aumentados, la PT en 221 y la PTT en 114 segundos. En la ecografía abdominal que se realizó de urgencia se vio un hígado heterogéneo muy irregular, un doble halo de la pared de la vesícula biliar y presencia de cuerpos extraños no obstructivos en el estómago. Además, también se observó una efusión abdominal marcada y barro biliar. Goku, como veis, es un caso bastante complejo. En la lista de problemas podemos destacar, ¿no? La pérdida de peso progresiva y caquexia, los vómitos y melena, la ictericia, la ascitis, este hígado heterogéneo y barro biliar, un estado mental comatoso, junto con la hiperamonemia, hiperlactatemia y estado hipercoagulable.
por último, la poliuria polidipsia que los propietarios habían comentado. Aquí tenemos varias preguntas clínicas, ¿no? ¿De dónde puede venir esta ictericia? Todo apunta a que sea un fallo hepático, pero esto es agudo, puede ser crónico. ¿Cuáles son las causas más probables de esto? Y cuál es el protocolo diagnóstico y el tratamiento que tenemos que tener en estos casos. Bueno, vamos a ir contestándolas. En principio, la ictericia, ¿no? La ictericia sabemos que puede ser prehepática, posthepática o hepática. Deciros que es una prueba poco sensible, ya que muchas enfermedades hepáticas no cursan con un aumento, ¿no? Muchas veces tenemos las transaminasas hepáticas, pero no tenemos la bilirrubina alta. No obstante, es muy específica en casos de hepatopatía y una vez se ha descartado una hemólisis, ¿no? Un problema prehepático o un problema posthepático. Por otra parte, el urobilinógeno en orina no es fiable para diferenciar la bilirrubina hepática de la posthepática, ¿no? Al final se ha visto que la conjugada de la no conjugada no nos permite diferenciarlo. Es reflejo de la eficiencia de la funcionalidad hepática más que de un daño, que esto lo expresaría más las transaminasas, y el tenerla elevada, descartando las causas prehepáticas y poshepáticas, es una indicación clara para una biopsia. Destacar también que la bilirrubinemia de más de 3 indica una enfermedad hepatobiliar primaria y, como hemos visto en este caso, que no es necesario hacer unos ácidos biliares si la bilirrubina está incrementada, ya que siempre nos van a salir aumentados y no nos añaden más información clínica, ¿no? Además, en este caso tampoco hubiera sido posible realizarlos, ya que el paciente estaba inconsciente, ¿no? Y los ácidos biliares al final tienen que ingerir comida. Por eso se prefirió hacer un amonio, ¿no? Que también es más indicativo de encefalopatía hepática. En cuanto a fallos hepáticos agudos o crónicos, el problema es que el hígado da muchos signos clínicos, pero son inespecíficos muchos de ellos. Hay ciertas cosas que nos pueden indicar un fallo más crónico, como por ejemplo, ¿no? La historia de poliuria polidipsia desde hace meses, esta ictericia tan marcada, la pérdida de peso y caquexia, la diarrea y la melena y la ascitis y la apatía de meses de evolución, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, ¿no? Es cuál es la causa más probable, ¿no? de esta hepatopatía. Como hemos visto en la anterior diapositiva, muy probablemente se trate de una hepatopatía crónica, ¿no? Por los signos crónicos. Entre el diagnóstico diferencial de estas, destacar las infecciosas, como por ejemplo la leptospirosis o la leishmaniosis en nuestra zona, causas inmunomediadas o tóxicas. Entre ellas destacar, ¿no? Las secundarias a la acumulación de metales pesados, entre ellos el más destacable es el cobre, pero existen otros como por ejemplo el hierro. También puede deberse a causas idiopáticas o fibrosis, ¿no? Que finalmente acaba en una cirrosis. De entre ellas hay un subtipo que es la hepatitis disecante, que se da en pacientes muy jóvenes, por eso en este caso de Goku teníamos que tenerlo en cuenta. También hay causas degenerativas o metabólicas, como la porfiria, la acumulación de glicógeno o de lípidos. Y por último, aunque el paciente era joven, no podíamos descartar una neoplasia. Por eso se le hicieron un plan diagnóstico avanzado en el cual se realizó un TAC abdominal. En esto se ve una microhepatía grave que confirma o apoya más el curso crónico con unos márgenes muy irregulares y parénquima muy heterogéneo. Múltiples varices venosas con una comunicación portosistémica, es decir, unos shunts adquiridos secundarios probablemente a una hipertensión portal. Grave, y además se ve un edema periportal leve secundario probablemente a esta hipertensión, ¿no? Con edema de páncreas y líquido libre abdominal, que ya habíamos visto, ¿no? En la exploración física. Por otra parte, se planea hacer una biopsia. Las biopsias, recordaros que son esenciales, ¿no? Para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de estas enfermedades hepáticas. Están recomendadas en múltiples de estas patologías. Recordaros que el hígado tiene signos clínicos múltiples y muy inespecíficos y al final no sabemos qué enfermedad estamos tratando y es importante, ¿no? para establecer el tratamiento individualizado que debemos aplicar, ¿no? Las pruebas de laboratorio muchas veces no son patognomónicas y muchas veces tenemos transaminasas hepáticas, pero esto puede venir desde una enfermedad degenerativa hasta una neoplasia y son muchas veces muy necesarias. En cuanto a las biopsias, me gustaría recordaros, ¿no?
cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de plantear una biopsia hepática. Por una parte, lo más importante es el riesgo de sangrado, ya que el hígado es un órgano muy vascularizado y que puede sangrar mucho. Se han determinado que los pacientes con más riesgo de anestésico, ¿no?, en estas intervenciones son aquellos que tienen un hematocrito menor al 30%, que tengan unas plaquetas menores de 50.000, que tengan los tiempos de coagulación alterados en 1,5, un fibrinógeno menor de 100, ¿no?, y un von Willebrand severo, ¿no?, de menos del 50% de actividad. Por último, si vamos a pruebas de coagulación más inespecíficas, ¿no?, como el bleeding mucosal time, un bleeding de más de 5 minutos sería una contraindicación, ¿no?, para estas intervenciones. En la biopsia hepática, siempre tener en cuenta que se necesitan biopsias de varios lóbulos hepáticos. Se deben de tener entre 12 y 15 espacios portas para poder tener una histopatología consistente, y se deben de tomar de más de 2 lóbulos hepáticos con alteraciones y sin alteraciones. Por último, recomendaros siempre realizar un cultivo aeróbico y anaeróbico y siempre mirar metales pesados. El esquema, ¿no?, que os propongo aquí es porque muchas veces la biopsia hepática nos permite determinar, ¿no?, una enfermedad inflamatoria, y que depende mucho de esta histopatología, las clasifican de una manera o de otra y el pronóstico y el tratamiento se ven muy influenciadas. Por lo tanto, son vitales. Hay múltiples maneras de realizar estas biopsias. Solo recordaros que se pueden hacer por truco. No obstante, la posibilidad de sangrado es mucho mayor, las contraindicaciones son mayores y además en pocas veces se consigue, ¿no?, estas 12-15 hepatios porta. Para ello mínimo hay que funcionar unas 7-8 veces, con lo cual mi recomendación es hacerlas por la laparoscopia, por ejemplo, o por la parotomía muchas veces. En el caso de Goku se vio una hepatitis crónica inmunomediada. En la biopsia se realizó una histopatología, un cultivo que resultó negativo y un análisis del cobre en cuanto los niveles estaban normales. Y en la histopatología vino como una hepatitis linfoplasmocitaria crónica, marcada, difusa por todos los lóbulos, con una fibrosis leve y con muchos nódulos regenerativos. Esto te da un diagnóstico, ¿no?, como hemos dicho, de una hepatitis crónica y con sospecha de un componente inmunomediado. Los Beagles no son la raza más predispuesta, pero tenemos que tener en cuenta que se puede producir en cualquier raza. El tratamiento para esta es la inmunosupresión. Para ello se utilizan tanto los glucocorticoides, la prednisona, como otros inmunosupresores, como la ciclosporina, micofenolato y azatioprina. Además, por el estado mental, ¿no?, de Goku, se recomienda una dieta hepática y una dieta basada en proteínas vegetales, que se ha demostrado que da menos signos clínicos a nivel de encefalopatía hepática. También se recomienda el uso siempre de hepatoprotectores y antioxidantes, como son el SAMe, la vitamina E o el ácido uso desocólico. Para la encefalopatía hepática se recomienda poner, además de la dieta, la lactulosa, ¿no?, que es un laxante osmótico y un antibiótico para controlar, ¿no?, la población bacteriana. Y por otra parte se pueden utilizar un un antifibrótico o vitamina K. Y en casos en los cuales haya un sangrado gastrointestinal, como en el caso de Goku, también omeprazol. También es muy recomendable utilizarlo, ¿no?, en switch intrahepáticos. Por último, recomendaros el consensus de Lackling sobre hepatitis crónica en perros, bastante reciente. En cuanto a la evolución clínica y el manejo de Goku, como os he dicho, Goku recibió un tratamiento con prednisona cada 48 horas durante 2 semanas. Se hizo una pauta decreciente muy rápida por tener sangrado gastrointestinal y se sustituyó rápidamente por ciclosporina, 10 miligramos kilo cada 12 horas en pauta decreciente durante más de 2 meses. Además, se le dio una dieta hepática, SAMe y ácido uso desocólico, una lactulosa, un amoxicilina clavulánico a dosis bajas para controlar la población bacteriana, y como antifibrótico podemos utilizar, por ejemplo, el telmisartán. No hay una gran evidencia científica, pero en algunos casos puede ayudarnos. Por último, también se dio omeprazol por este sangrado gastrointestinal. La monitorización 6 meses después es una enfermedad hepática, pero estable. No ha tenido más episodios de encefalopatía hepática y tuvo una complicación probablemente por estos inmunosupresores de un granuloma fúngico cutáneo.
que se trató y resolvió sin problema. Esta es la bibliografía que os recomiendo, sobre todo el Consensus y que sepáis, ¿no?, las diferentes hepatopatías según la raza. Y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda, estoy disponible para ellas. Muchas gracias.